A esta hora aproximadamente se reportó el desbosque de cerca de 650 hectáreas dentro de la reserva o el Valle de Tucavaca. La denuncia fue planteada muy claramente: áreas de uso forestal y ganadero, pero controlado es el uso que debe tener esta área. Sobre este tema, recordemos, hace algún tiempo atrás tuve una denuncia, no exactamente en esa área, un poquito antes, en la reserva forestal que era del municipio de Roboré. Eber Santibáñez es dirigente del grupo de ciudadanos que se ha organizado para defender Tucavaca, y él hacía la denuncia. Bien, en medio de toda esa región y entre medio de las dos reservas, nos pasaron unas dos coordenadas y un video de una deforestación. Hicimos la ubicación en el Google Earth y también en página de la gobernación que maneja el tema del uso de suelo, y ubicamos que son alrededor de 4.6 kilómetros de distancia de todo el recorrido en el camino. Nos indican que por lo que ellos ven, tiene aproximadamente una profundidad de 1.7 kilómetros de desmonte hacia adentro, ¿no? Hacia el bosque. Y eso, si hicimos el cálculo, y son alrededor de 651 hectáreas desmontadas. Entonces empezamos a investigar y a preguntar a las autoridades municipales. Escribimos, nos contactamos con el jefe de unidad forestal municipal, donde él nos dice que sí tiene conocimiento de asignación de 365 hectáreas dentro del Valle de Tucavaca para el desmonte, ¿sí? Hay que entender que el Valle de Tucavaca abarca todo lo que son las dos reservas, ¿no? Y el Valle de Tucavaca está inmerso en el bosque seco chiquitano. Entonces nosotros cuestionamos esto, le dijimos cómo es posible que se permita eso, mientras nosotros luchábamos para que no se siga deforestando y para que se detenga y se revierta esa deforestación de las 55 hectáreas de la Tupac Amaru. Resulta de que más abajo, porque se puede identificar en el mapa, está lo que es toda la deforestación de esta propiedad que nos confirma la unidad de reserva forestal del municipio de Roboré, que es la propiedad de Esperanza. No quisieron darnos más datos, no nos dijeron que no pueden darnos el nombre. La denuncia de Eder Santibáñez. Horas más tarde, el presidente de la brigada parlamentaria de Santa Cruz, el diputado Edgar Montaño, decía: nosotros lamentamos nuevamente que gente inescrupulosa esté queriendo engañar al pueblo cruceño, al pueblo boliviano. Ese valle se ha declarado como un parque en beneficio de la juventud, de toda la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, su aprovechamiento está limitado, no es para agricultura en extenso, no se puede cultivar, no se puede meter maquinaria. Es un valle que no tiene muchas precipitaciones fluviales, es prácticamente un bosque seco. Por lo tanto, esta gente que se ha metido ya hace muchos años, no son asentamientos nuevos, pero han cometido este delito y hay que procesar, hay que verificar si ha tomado las debidas notas el INRA, la ABT, porque para todo ahora hay que pedir licencia. Entonces, si es que ha dado licencia el INRA y la ABT, entonces a ellos vamos a cortar la cabeza. Y el día de mañana con seguridad ya estaré mandando las notas correspondientes a la ABT como también al INRA, para que se pueda verificar en sí. El sector empresarial, a través del electo presidente de la CAO, Reinaldo Díaz, dice que debe respetarse las normas. Nosotros creemos que hay que aplicar la ley, hay que ser duros con ese tipo de avasallamientos que se producen, más aún en una zona muy sensible. Yo estuve en Santiago de Chiquito justamente los primeros días de enero, conociendo, paseando, la verdad que es muy lindo. Y percaté ya justamente la invasión y la afectación que se ha hecho ya en esa área. La gente quiere su zona, la verdad que viven de eso, viven del turismo que genera eso, de la explotación sostenible de una zona tan sensible como la que estamos hablando. Entonces hay que aplicar la ley, hay que ser duros con ese tipo de infractores. Como acaban de escuchar, tanto las autoridades, en este caso el presidente de la brigada parlamentaria, como el sector empresarial, dicen
que no aprueban este tipo de desbosque en pleno corazón de la zona protegida. Está con nosotros el director nacional de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque. Gracias por visitarnos. Buen día, un gusto tenerle. ¿Cómo está, Gonzalo? Marcelo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Este es un tema recurrente. Entiendo que no es un asentamiento nuevo, data de hace varios años, por lo menos 6, 7 años. Cuéntenos qué información tiene la Fundación Tierra. Bueno, sí, a partir de las denuncias que hemos escuchado, hemos verificado qué datos existen sobre esta propiedad. Efectivamente, la propiedad se llama La Esperanza y pertenece a los señores Patricia Arias González y Carlos Rodrigo Quintana. Ellos son los propietarios de 473 hectáreas que han sido tituladas en realidad el año 2010. Entonces ya tiene 8 años de propiedad como pequeña propiedad ganadera. Se significa que no está autorizado para desmonte, excepto que hayan logrado recientemente una autorización de cambio de uso del suelo. Y esta propiedad, la buena noticia, diríamos, es que está en el contorno externo del lindero de la Reserva Forestal Tucavaca. No está exactamente adentro del contorno grande y es ahí donde se ha hecho el desmonte, que efectivamente se puede verificar en mapas. Y no es el único caso, sino hay varias propiedades con estas características en la zona, ¿no? Lo importante y lo interesante a partir de este dato, que creo que hay que escuchar a quienes han denunciado y se han pronunciado, es que en realidad dentro de la Reserva Tucavaca, que es de 262.000 hectáreas, hay varias propiedades en proceso de titulación y titulados, aparte de tierras fiscales, y creo que ahí es donde hay que redimensionar el tamaño, digamos, de asentamientos y de cambios de uso del suelo que se está dando en el lugar. Estaríamos hablando en este caso exactamente, según los datos iniciales que tenemos, en realidad ya estaría en la zona, estaríamos hablando de 241 propiedades tituladas con títulos ejecutoriales del Instituto Nacional de Reforma Agraria en la zona, ¿no? O sea, dentro del área de influencia o del Valle de Tucavaca. Dentro de la Reserva Forestal Tucavaca. De la reserva hay 241 propiedades tituladas. Sí, exactamente. Esto no significa exactamente que eso es lo que se ha restado a la reserva, porque es muy posible que algunas, no sabemos cuántas de estas propiedades tituladas, hayan tenido antecedentes agrarios y por lo tanto tengan derechos de propiedad anteriores a la consolidación de la reserva. De modo que hay que entender también que la Reserva Forestal Tucavaca es como una TCO, digamos, que pueden tener terceros asentados y reconocidos con derecho de propiedad adentro, ¿no es cierto? Eso es posible de que exista, pero no hay información específica sobre cuáles son estas propiedades que ya existían antes de la consolidación de la reserva y cuáles son de reciente titulación. Pero además hay otras 120 predios en proceso de titulación en este momento por cerca de 47.000 hectáreas. Entonces estos datos nos llevan al hecho de que en realidad hay un fenómeno muy extendido de apropiación de la tierra, de titulación de la tierra, con participación del Instituto Nacional de Reforma Agraria y de cambio en el uso del suelo. Ya. El cambio de uso de suelo. Esta área tiene un fin determinado por plan de uso de suelo. Su actividad es la forestal, y lo explicaba el representante del Comité de Defensa, y ganadería controlada, vigilada. El peligro está en que hagan esto de la conversión del uso de suelo, pidan la conversión y utilicen y hagan desmontes como este. Estamos hablando de 650 hectáreas, es el cálculo que hacen. Eso no es posible. ¿Está permitido, es legal este desbosque? A menos que hayan tenido una autorización posterior al proceso de titulación, donde el propietario ha justificado esta extensión, esta propiedad, a título de pequeña propiedad ganadera, ¿no? Y con manejo forestal. Entonces, lo que se habría ocurrido y hay que averiguar es si efectivamente tiene un permiso para el desmonte. Pero
originalmente el título de propiedad dice que es una propiedad que no es apta para la agricultura intensiva en la zona. Entonces, por lo tanto, aquí se estarían vulnerando todos los antecedentes agrarios que se han acumulado para justificar este derecho propietario. ¿Cuán dañino es el incumplimiento del uso mayor del suelo en una región como esa, que es Reserva Forestal de Tucabaca? Es una práctica extendida hoy en día en esta zona y en realidad en todo el departamento de Santa Cruz, de titular muchas propiedades como propiedad ganadera, ¿no?, o de uso forestal, para después hacer el cambio del uso del suelo, deforestar y habilitar estas tierras para la agricultura intensiva. Eso explica mucho el fenómeno de deforestación, de expansión de la frontera agrícola que tenemos en el país, y obviamente va en contra de todo lo preestablecido en cuanto a cuál es el mayor potencial productivo de estas tierras, cuáles son las necesidades de protección ambiental en la zona, etcétera y etcétera. Entonces creo que hay un movimiento legítimo de defensa del bosque y de las reservas forestales en el departamento, que también hay que aclarar que no es, se decía cuando se anuló el asentamiento Tupac Amaru, que no es contra los pequeños propietarios o contra la gente de las tierras altas que vienen a tomar estas tierras, sino que este caso denunciado está demostrando que hay una preocupación legítima, que quien quiera que sea, quien desmonta, ¿no?, y va contra las normas, hay un movimiento regional que defiende la reserva forestal, en este caso Tucabaca. ¿Cuán grave es para el medio ambiente? Es decir, ¿qué impacto puede tener si seguimos esta onda en una región que está en el bosque seco chiquitano? Además está en la naciente de la Amazonía y en la naciente de la Cuenca del Plata. La deforestación es el mayor problema ambiental que enfrenta Bolivia en este momento. Los datos señalan que más del 80% de los efectos ambientales negativos que hay en el país son a causa del cambio de uso del suelo, expansión de la frontera agrícola y desmonte. Estamos hablando en general de 200 mínimo a 300.000 hectáreas deforestadas por año en el país, y de los cuales un 70% se estaría dando en el departamento de Santa Cruz. Entonces estamos hablando de cambio de uso del suelo y cambio del paisaje en unas dimensiones sin antecedentes en este momento, y esto tiende a crecer, y todo indica que probablemente en los próximos 5 años vamos a alcanzar 5 millones de hectáreas deforestadas adicionales en el territorio boliviano, y esto debiera ser de mayor preocupación en el departamento de Santa Cruz, porque es aquí donde se está dando el fenómeno a pasos agigantados. Gonzalo, las instituciones encargadas de vigilar que se respeten las leyes, porque el plan de uso de suelo es una ley del Estado, ley de la República en vigencia, que no se desbosque como se desbosca. Estamos hablando de la Autoridad de Bosques y Tierras, que es la que autoriza el desmonte previo cumplimiento, entiendo, de ciertos requisitos, pero la institución encargada de la titulación de tierra, usted me habla de 241 propiedades tituladas dentro de la Reserva Forestal y 120 en proceso, es el INRA. El INRA institucionalmente hasta ahora, hace muchos años que no tiene un director nacional institucionalizado. Ayer el diputado Montaño me decía, no es tan importante que sea institucionalizado, porque bajo ese pretexto, cuando cometen un delito, no les podemos procesar hasta que termine su periodo. Por favor, ¿cuán importante es que estas instituciones tengan personas adecuadas, capaces, formadas, y no estén en el cargo por solo ser militante de un partido? Estamos hablando de temas técnicos, Gonzalo. ¿Cuán importante es? No, absolutamente. Es totalmente necesario que, para empezar, sea una entidad autónoma de los poderes políticos que señalan a dedo cuándo un director entra y cuándo se va, a quienes titula derechos de propiedad, a quienes niega derechos de propiedad. Eso es una manipulación política, y por esa razón en la ley de 1996 se ha establecido que en el caso del INRA el director nacional sea electo por 5 años con participación
del Parlamento. Y esto no se ha dado básicamente desde el año 2004. Estamos hablando solamente de directores del INRA interinos que entran y salen según las voluntades políticas de ese momento. Hay una total manipulación de este cargo, siendo una entidad técnica, jurídica, y que tiene que demostrar absoluta transparencia en la distribución y titulación de tierras en el país. Y eso no está ocurriendo en este momento. De hecho, en los últimos años, casi hemos tenido un director nacional del INRA por año. Entonces, esta alta rotación está desinstitucionalizando a esta entidad, y además el último director que tenemos en este momento no cumple un requisito básico establecido en la ley: tener título profesional para demostrar experiencia en esta temática. Y eso no se ha dado y se está vulnerando los derechos, y todos los datos de titulación, de procesos de saneamiento, de distribución de tierras fiscales que estamos viendo en el país indican que estamos avanzando hacia una bomba de tiempo en el conflicto por la tierra en el país. Hay una invasión sin medidas, digamos, de parques nacionales, de áreas protegidas, de territorios indígenas, de cambio en el uso del suelo, de deforestación donde no se debería deforestar, ¿no? Y de alianzas entre pequeños, medianos y grandes sectores únicamente con intereses particulares y corporativistas, y no con intereses de cuidar el bienestar de todo el país, cual sería producir alimentos, mantener saludables los ecosistemas, mantener sin contaminación agua, suelo, aire, ¿no? Evitar este uso excesivo de agrotóxicos en el país, en fin. Entonces creo que las tareas son muchas, y la falta de institucionalización y el hecho de que hasta ahora, por ejemplo, desde inicios de diciembre no tenemos un viceministro de tierras, significa que probablemente estas autoridades han perdido control sobre esta materia, y por eso no habría necesidad de tener estas autoridades ahora, ¿no? Don Romer, no dice, así, acaba de escribir. Don Romer Díaz dice, la pregunta, ¿por qué se permite que hayan autoridades improvisadas? ¿Cuáles son los requisitos para ocupar el cargo de director nacional del INRA? Usted dice, le pregunta a usted, que está establecido en una ley específica. ¿Podría mencionar, por favor? Sí, la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria de 1996, ¿no? Ahí ya se establece que el director nacional, y en el reglamento, por supuesto, debe tener título profesional y experiencia específica en la materia para conducir el proceso de distribución y titulación de tierras. Un ingeniero agrónomo, un abogado agrarista, puede ser un ingeniero forestal. ¿Qué cargos? ¿Qué profesión? Puede ser preferentemente, no especifica el cargo, pero tiene que ser un profesional vinculado universitario, vinculado al área, preferentemente en derecho agrario. Entiendo que en los últimos días se ha lanzado una convocatoria. Creo que van a lanzar, en realidad hay un director interino ahora, sí, que el anterior viceministro es director nacional del INRA y no hay viceministro en este momento, y lo que hay son algunas notas administrativas internas del propio Instituto Nacional de Reforma Agraria que señala que no hay necesidad de título para mantener vigente la asignación presupuestaria para la gestión 2019, ¿no? Pero esa es una violación a la norma. Absolutamente. Absolutamente, y sin ninguna justificación. La única justificación que hemos escuchado a propósito de este tema es que al ser director interino no tendría necesidad de tener título profesional, lo cual es una invención de quienes están interesados en defender este nombramiento, ¿no es cierto? Porque la ley no establece ese camino. Eso, Gonzalo, demuestra que el Estado no le preocupa al Estado estos temas que estamos abordando. Básicamente creo que la política es dejar que la gente tome las tierras según los intereses económicos y políticos que tenga en este momento. El gobierno nacional piensa que deforestando nuestros bosques y habilitando tierras que no son aptas para la agricultura, para la exportación de materia prima agrícola en el país, vamos a aumentar el crecimiento del PIB nacional, el PIB agrícola. Hay una
creencia generalizada dentro del gobierno nacional de que expandiendo este modelo de agricultura que no es sostenible, que tenemos en el país, vamos a apoyar el desarrollo económico del país. Entonces creo que son postulados que no se han puesto en duda, que no se han evaluado a profundidad como para decir y como para dudar de que probablemente el modelo de agricultura que tenemos en el país, en lugar de traer más beneficios económicos, va a traer más costos sociales y ambientales en el mediano plazo. Hoy mismo desde Cuatro Cañadas estaban preocupados porque hay una zona donde no ha llovido. Fíjese, en Santa Cruz ha llovido toda la noche, pero en esa zona no ha llovido, y han tenido cosechas de hasta 500 kilos por hectárea, cuando el promedio nacional está por encima de los 1000 kilos, por encima de 1 tonelada, 2 toneladas, y sí. de 2 toneladas casi. Ellos están preocupados y dicen, ¿qué hacemos? Están pensando sembrar trigo. O sea, hay un desconcierto. Estoy hablando del mediano y el pequeño productor. Creo que eso nos da una pauta de que es necesario repensar el modelo que usted acaba de mencionar de desarrollo del uso de suelo, el tema de la ampliación de la frontera agrícola, del uso de eventos, en fin, creo que es vital repensar el modelo productivo. ¿Qué dice usted? Y mantener un equilibrio, diría yo, entre las tierras habilitadas para el trabajo y las tierras que tienen que conservar el bosque. Por ejemplo, los pequeños productores olleros, con la intención de expandir las zonas agrícolas, han ido deforestando incluso lo que se llaman los rompevientos, que eran las cortinas que más o menos prohibían cierta forestación en el lugar, y que después de años se han dado cuenta que esto es un error terriblemente negativo para ellos y que no van a poder revertir fácilmente, ¿no? Y todo en su momento, cuando especialmente subió muchísimo el precio de la soya, todo con el intento de aumentar unos metros más de tierras de cultivo, y eso no se puede recuperar fácilmente, y ahora estamos viendo las consecuencias, las lluvias irregulares, concentradas en muy poco tiempo, y el hecho de que no hay certezas sobre la mejora de la productividad en estas zonas agrícolas. Dice la Fundación Tierra, ¿dónde opera? ¿Opera solo en Santa Cruz o en todo el país? Un oyente que nos acaba de preguntar. Somos una organización que trabaja a nivel nacional, tenemos oficinas en Santa Cruz y también tenemos oficinas en La Paz, y trabajamos apoyando tanto a los pequeños productores y comunidades campesinas e indígenas, como haciendo trabajos de investigación y de generación de políticas públicas para medianas y grandes propiedades. Bueno, hay muchas otras preguntas vinculadas a la producción, pero bueno, será en otra oportunidad. Gonzalo, le agradezco por acompañarnos. Y este tema de la ocupación de áreas protegidas tiene un impacto ambiental fatal, que después no sabemos qué hacer cuando hay desastres, cuando hay mucha sequía o excesivas lluvias. Le agradezco mucho, Gonzalo, su mensaje final. Marcelo, muchas gracias por el espacio, creo que es un tema importante y ojalá tengamos otras oportunidades para conocer otros casos también. Muy gentil. Son las 7:24, vamos a la pausa, ya volvemos en el Deber Radio.